Hola a cada uno de ustedes, espero que esté muy bien. Iniciamos ya en este último día del mes de septiembre con otro video sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el episodio número 9, en donde ya iremos viendo lo que nos toca en este día. Em, bueno, contarles que son días complicados para aquellos que tenemos acá, por lo menos en el hemisferio sur, tenemos esa alergia que nos va atacando, ¿cierto? Entonces, bueno, he tenido días muy alérgicos, pero ya vamos que se puede, vamos avanzando, vamos caminando en todo esto. Bien, es entonces que en este día vamos a revisar lo que tiene que ver con el catecismo de la Iglesia Católica, sacado principalmente desde el Yucat. Bien, en el episodio número 8 habíamos terminado por qué decimos amén al confesar nuestra fe. Bien, ese entonces que ahora vamos a hablar cómo se celebran y cómo nosotros los cristianos celebramos nuestros ministerios cristianos. Bien, principalmente saber que somos católicos y como católicos tenemos nuestros ministerios. Cómo nosotros los católicos vamos celebrando nuestros ministerios cristianos. Bien, y antes de comenzar, como corresponde, nos ponemos en presencia de nuestro amado Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que con tu Espíritu Santo llenes nuestra vida, llenes nuestros corazones y nos hagas estar cada vez más cerca de ti. Todo lo dejamos en tus manos, principalmente pedimos también la intercesión de nuestra amada Madre, tu Madre, la Santísima Virgen María, diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, y juntos decimos, amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Bueno, es entonces que vamos a comenzar a compartir el catecismo del Joe Cat. Bien, entonces, ¿cómo celebramos los ministerios cristianos? Entonces, habíamos visto, principalmente acá tenemos lo que vamos a ir viendo, pero vamos acá inmediatamente en la celebración de los misterios cristianos, que son los sacramentos, ¿bien? Se produce el encuentro con Jesucristo en el tiempo. Hasta el fin de los tiempos, Él está presente en su iglesia. El encuentro más pleno con Él en este mundo es en el culto divino, es decir, la liturgia. Por eso se dice que la regla de San Benito, nada se anteponga al culto divino. San Benito de Nurcia. Entonces, dentro de esta primera sección de cómo celebramos los misterios cristianos, Dios actúa para nosotros mediante signos sagrados. ¿Por qué celebra la iglesia con tanta frecuencia el culto divino? Ya el pueblo de Israel interrumpía el trabajo 7 veces al día para alabar a Dios. Jesús participó en el culto y la oración de su pueblo, enseñó a orar a sus discípulos y los reunió en el cenáculo para celebrar con ellos el mayor culto de todos, su propia entrega en la Eucaristía. La iglesia que convoca al culto sigue su mandato y señala, haced esto en memoria mía. Así como el hombre respira para mantenerse vivo, del mismo modo respira y vive la iglesia mediante la celebración del culto divino. Es Dios mismo quien le infunde diariamente nueva vida y la enriquece mediante su palabra y sus sacramentos. Se puede usar también otra imagen. Quien ya ha experimentado el amor de Dios acude con ganas a la cita. Quien a veces no siente nada, sin embargo acude, muestra a Dios su fidelidad. Es decir, no necesitamos andar sintiendo,
oh, es que yo me siento enamorado de Dios, me siento lejos, me siento cerca. No, no, no. No necesitamos sentir a Dios físicamente para que Él esté presente en nuestras vidas. Aun cuando nos sintamos lejos, vacíos, Dios está. Y son los signos en los cuales nosotros podemos acercarnos a Él y a través de sus sacramentos, que sus sacramentos son el fundamento de todo católico. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la liturgia? La liturgia es el culto oficial de la Iglesia. Una liturgia no es un evento que consista en buenas ideas y canciones estupendas. La liturgia no se hace ni se inventa. Es algo vivo que ha crecido en la fe a lo largo de los siglos. Un acto de culto es un acontecimiento sagrado y venerable. La liturgia se vuelve fascinante cuando se experimenta que Dios mismo está presente bajo los signos sagrados y en sus preciosas oraciones, a menudo muy antiguas. Bien, y acá, por ejemplo, es importantísimo saber esto. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a confundir y decir, es que la misa es tan fome, la misa es aburrida. Bueno, la misa, uno no va a la misa a entretenerse. Uno va a la misa porque sabe el significado de lo que está ocurriendo en la misa. No va a la misa porque es un show. O sea, encantaría que las canciones que canten y el coro sea un coro magnífico, un coro muy bueno, muy bonito, donde estén todos cantando a veces a tonalidad, que muchas veces también encontramos que, claro, los coros no cantan bien, que hay errores, hay canciones que no son litúrgicas, en fin. Pero uno no va por entretención a la misa, más allá de que puede tornarse aburrida para algunos y para otros. Sin embargo, y ahí hacemos un poco la contraposición con lo que ocurren, por ejemplo, en los cultos evangélicos, algunos cultos, donde prácticamente son como programas de televisión, donde hay pantallas gigantes, pantallas grandes, luces, hay comerciales, infomerciales, donde se cantan canciones muy lindas, de alabanzas, tipo worship, y bien, todo bien, pero precisamente a misa uno no va a eso. Uno va porque sabe el significado de lo que ocurre en las misas, donde se lee la liturgia, donde se celebra misa, se dice misa, la Eucaristía, la palabra de Dios. Ocurre algo que no tienen los cultos, que es la transustanciación, es decir, cuando se parte el pan y se comparte el vino, es el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús, la que luego de que ocurre es la transustanciación, siendo Jesús propio en esa misa, se comparte para que todos puedan consumirlos, las especies. ¿Bien? ¿Por qué la liturgia tiene prioridad en la vida de la iglesia y de cada individuo? La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la iglesia y al mismo tiempo la fuente, perdón, donde emana toda su fuerza, según el Concilio Vaticano II. ¿Qué sucede con otros cuando celebramos, pero qué sucede con nosotros cuando celebramos el culto divino? ¿Qué es lo que sucede cuando celebramos el culto divino? Cuando celebramos el culto divino, somos atraídos por el amor de Dios, somos sanados y transformados. Todas las celebraciones litúrgicas de la Iglesia y todos sus sacramentos están orientados únicamente a que tengamos vida. Y esta en abundancia, es decir, tener vida, pero no solamente tener vida de vivir, sino una vida en abundancia, con todas sus alegrías, con todas sus formas. Cuando celebramos el culto divino, nos encontramos con quien ha dicho de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien va al acto litúrgico y está abandonado recibe de Dios seguridad. Quien va al culto y se encuentra perdido, encuentra en Dios que lo espera. ¿Cuál es el origen más hondo de la liturgia? El origen más hondo de la liturgia es Dios, en quien existe una fiesta eterna y celestial del amor, la fiesta de la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Puesto que Dios es amor, quiere hacernos partícipes de la celebración de su alegría y regalarnos su bendición. Dios y la sagrada liturgia, seguimos. Entonces, ¿qué es lo esencial en toda liturgia? Pregunta, ¿qué es lo esencial en toda liturgia? La liturgia es siempre, en primer lugar, comunión con Jesucristo. Toda la celebración litúrgica, no solo la Eucaristía, es una fiesta de la Pascua en pequeño. Jesús celebra con nosotros el paso de la muerte a la vida y lo hace accesible para nosotros, para cada uno de nosotros. El acto litúrgico más importante del mundo fue la fiesta de la Pascua que Jesús celebró con sus discípulos en el cenáculo la víspera de su muerte. Los discípulos pensaban que Jesús iba a conmemorar la liberación de Israel del poder de Egipto. Jesús celebró la liberación de toda la humanidad del poder de la muerte. En Egipto fue la sangre del cordero lo que protegió a los israelitas del ángel de la muerte. Ahora es el mismo cordero cuya sangre salva a la humanidad de la muerte. ¿Y qué muerte? La muerte eterna del pecado. Eso entonces, ¿cuántos sacramentos hay y cómo se llaman? Importantísimo esto, ¿cuántos sacramentos hay y cómo se llaman? Vayan pensando, vayan recordándolo ya que vamos viendo este video, escuchando este audio. Bueno, ¿cuántos sacramentos hay? Vayamos tomando conciencia. ¿Cuántos sacramentos hay? Los sacramentos de la iglesia son 7. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Necesitamos los sacramentos para transformar nuestra pequeña vida humana y por medio de Jesús llegar a ser como Jesús, Hijo de Dios, en libertad y esplendor. En el bautismo, está viendo la primero, el bautismo, los hijos perdidos del hombre se convierten en hijos protegidos de Dios. Mediante la confirmación, los débiles se convierten en fuertes. Mediante la confesión, los culpables se convierten en reconciliados. Mediante la Eucaristía, los hambrientos se convierten en pan para otros. Mediante el matrimonio y mediante el orden sacerdotal, los individualistas se convierten en servidores del amor. Mediante la unción de los enfermos, los desesperados se convierten en hombres con confianza. El sacramento de todos los sacramentos es Cristo mismo. En él podemos dejar la perdición del egoísmo y entramos en la verdadera vida que nunca cesa. Entonces, ¿por qué no es suficiente la fe en Jesucristo? ¿Para qué nos da Dios además sacramentos? O sea, solamente nos vale con creer, nos vale tener la sola fe. ¿Solo la fe nos puede salvar? ¿Solo la fe? Podemos tener fe, pero si no hay obras, sería una fe muerta. Bueno, entonces, debemos, debemos y podemos acceder a Dios con todos los sentidos, no solo con el intelecto. Por eso, se nos da Dios en signo terrenos, especialmente en el pan y el vino, es decir, el cuerpo y sangre, gente, que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Los hombres vieron a Jesús, lo escucharon, pudieron tocarlo y experimentaron la salvación y la sanación de cuerpo y de alma. Los signos sensibles de los sacramentos llevan ese mismo sello de Dios, que quiere dirigirse al hombre en su totalidad y no solo a su cabeza. Entonces, ¿por qué pertenecen los sacramentos a la iglesia? ¿Por qué no puede cada uno hacer uso de ellos a su antojo, como quiera? ¿Por qué cada uno no puede usar y disponer de todo eso? Bueno, los sacramentos son dones de Cristo a la iglesia. ¿Qué son dones, gente? Los dones son regalos. Ella tiene la misión de dispensarlos y protegerlos de un uso abusivo, es decir, para no ser cualquier cosa. Jesús ha confirmado la transmisión de su palabra y signo a determinadas personas, en su concreto a sus apóstoles, y no los
ha entregado a una masa anónima. Hoy se dirá, no colocó su herencia en la red con libre acceso, sino que la albergó en un dominio propio. Los sacramentos existen para la iglesia y por para ella, porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se constituye, se alimenta y se perfecciona mediante los sacramentos. Existe por ella porque los sacramentos son fuerzas del cuerpo de Cristo, como en la penitencia, donde Cristo nos perdona de los pecados por medio de el presbítero, es decir, el sacerdote, el curita. ¿Qué son los sacramentos? ¿Se reciben solamente una vez en la vida? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Estos sacramentos marcan al cristiano con un sello indeleble. El bautismo y la confirmación le convierten de una vez para siempre en hijo de Dios. Semejante a Cristo, el orden sacerdotal sella igualmente al cristiano de forma definitiva. Y entonces, ¿por qué los sacramentos presuponen la fe? Los sacramentos no son magia. Un sacramento solo puede tener efecto cuando se entiende y acoge en la fe. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la fortalecen y la expresan. Cuando un sacramento es administrado por una persona que es indigna, pierde por ello su efecto, es decir, hoy este curita anda haciendo tal o cual cosa, o hizo tal o cual cosa en su pasado, pero me bautizó. Este curita o este diácono que me ha bautizado, pero es un diácono que después se le descubre que tenía una vida no muy poco decorosa. Eh, Este, este, este sacramento es eficaz o no? ¿Existe o es nulo? No. Los sacramentos obran en virtud de la acción sacramental realizada ex opere operato, es decir, independiente de la actitud moral o de la disposición espiritual de quien la dispensa. Es suficiente con que quiera hacer lo que hace la iglesia, porque es a nombre de la iglesia, no a nombre del cura, no a nombre del diácono. No. ¿Quién celebra la liturgia? Bien, es el mismo Cristo, el Señor quien celebra todas las liturgias terrenales, las terrenas, la liturgia celestial, que abarca a ángeles y hombres, a vivos y difuntos, pasado, presente y futuro, cielo y tierra. Los presbíteros y los fieles participan en la celebración litúrgica de Cristo, de diferente manera. ¿Por qué traducimos la liturgia como culto divino? El culto o servicio divino es ante todo un servicio que Dios nos hace a nosotros. Es Dios que nos hace este servicio divino. Y solo, en segundo lugar, nuestro servicio a Dios. Dios nos da bajo signos sagrados para que nosotros hagamos lo mismo, entregarnos sin reserva a Él. Entonces, ¿por qué en las celebraciones litúrgicas hay tantos signos y símbolos, tantas cosas que pasan? Uno se pregunta, ¿por qué? Dios sabe que los hombres no solo somos seres espirituales, sino también corporales. Necesitamos signos y símbolos para reconocer y designar las realidades espirituales o interiores. Bien, entonces, los signos sagrados de la liturgia necesitan además palabras. Celebrar la liturgia supone encontrarse con Dios, dejar que Él actúe, escucharle, responderle. Estos diálogos se expresan siempre en gestos y palabras. Bien, vamos encontrando los numerales del catecismo de la Iglesia Católica en cada vez que voy leyendo. ¿Ah? Jesús habló a los hombres mediante signos y palabras. Así accede también en la iglesia. Cuando el sacerdote presenta los dones y dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Solo estas palabras interpretativas de Jesús hace que los signos se conviertan en sacramentos. Sacramentos, signos que realizan lo que significan. Entonces, preguntamos nuevamente, ¿por qué se interpreta música en las celebraciones y cómo debe ser la música para adecuarse a la liturgia?
No se puede cantar cualquier cosa. No, no, no. No se puede cantar cualquier cosa en misa, en la liturgia. Donde las palabras no son suficientes para alabar a Dios, la música acude en nuestra ayuda. Ya hay documentos pontificios respecto de la música, ¿no? ¿Cómo marca la liturgia el tiempo? En la celebración litúrgica, el tiempo se convierte en tiempo para Dios. Bien, a menudo no sabemos qué hacer con nuestro tiempo y nos buscamos un pasatiempo. En la liturgia el tiempo se vuelve muy denso porque cada segundo está lleno de sentido. No son palabras, no son simples palabras, no son simples gestos. Cuando celebra el culto, experimentamos que Dios ha santificado el tiempo y que ha hecho de cada segundo un acceso a la eternidad. ¿Por qué se repite la liturgia cada año? Al igual que celebramos anualmente el cumpleaños o el aniversario de bodas, y así también la liturgia celebra en el ritmo del año los principales acontecimientos cristianos de la salvación. No obstante, con una diferencia decisiva, todo el tiempo es tiempo de Dios. Los recuerdos del mensaje y de la vida de Jesús son al mismo tiempo encuentros con el Dios vivo. Los filósofos, el filósofo danés Soren Kierkegaard dijo en una ocasión, o somos contemporáneos de Jesús o podemos dejarlo estar. El acompañamiento creyente del año litúrgico nos convierte verdaderamente en contemporáneos de Jesús. No porque nosotros nos imaginemos estar o podamos vivir exactamente en su tiempo y en su vida, sino porque Él, si le hacemos espacio en este modo, entra en mi tiempo y en mi vida, con su presencia que sana y perdona, con la potencia de la resurrección. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! Kierkegaard, muy recomendado, léalo. Quien tiene la posibilidad, lea o estudia a Kierkegaard. ¿Qué es el año litúrgico? Esto es importante porque vamos aprendiendo, ¿ah? Vamos aprendiendo de los colores, vamos de los tiempos litúrgicos que se celebran cada momento. El año litúrgico o año cristiano es la superposición de transcurso normal del año con los misterios de la vida de Cristo, desde la encarnación hasta su retorno en gloria. El año litúrgico comienza con el Adviento, y tenemos el color, él se representa en color púrpura. Tiempo de la espera del Señor. Tiene su primer punto culminen en el ciclo festivo de la Navidad y el segundo, aún mayor, en la celebración de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Pascua. El tiempo de Pascua termina con la fiesta de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Las fiestas de la Virgen María y de los santos jalonan el año litúrgico. En ellas la iglesia alaba la gracia de Dios, que ha conducido a los hombres a la salvación. Ahí seguimos los numerales para que los lean. Entonces, ¿cuál es la importancia del domingo? Uy, acá importante. ¿Por qué es importante el día domingo para los cristianos? El domingo es el centro del tiempo cristiano, porque en el domingo celebramos la resurrección de Jesucristo y cada domingo es una fiesta de Pascua en pequeño. Si el domingo es menospreciado o eliminamos solo, quedan días laborales en la semana. El hombre ha sido creado para la alegría. Acaba como animal de trabajo y consumista idiotizado. En la tierra debemos aprender a celebrar como es debido. De lo contrario, no sabremos qué hacer con el cielo. En el cielo se da domingo, sin fin. Es decir, domingo sin fin, Pascua sin fin, resurrección sin fin, alegría sin fin, felicidad sin fin. Gente. Acá encontramos qué es la liturgia de las horas. No sé si lo han escuchado. Vamos a señalar qué es. La liturgia de las horas es la oración general y pública de la Iglesia. Textos bíblicos introducen al orante cada vez más profundamente en el misterio de la vida de Jesucristo. De este modo, en todo el mundo, en cada hora del día, se da inicio al Dios Trino, espacio para transformar paso a paso al orante y al mundo. No solo los presbíteros y los monjes rezan la liturgia de las horas. Muchos cristianos, para quienes la fe es importante, unen su voz a la invocación de miles y miles
que se elevan a Dios desde todos los lugares del mundo. ¿Cómo marca la liturgia los espacios en los que vivimos? Con su victoria, Cristo ha penetrado todos los espacios del mundo. Él mismo es el verdadero templo y la adoración a Dios, en espíritu y en verdad. No está sujeta ya a ningún lugar especial. Sin embargo, el mundo cristiano está lleno de iglesias y signos sagrados porque las personas necesitan lugares concretos para encontrarse y signos para recordar la nueva realidad. Cada iglesia es un símbolo de la casa celestial del Padre hacia la cual estamos en camino. Cada iglesia es un signo de la casa celestial del Padre. Signo de la casa celestial, la casa. Bueno, ¿y qué es una casa de Dios cristiana? Una casa de Dios cristiana, en tanto, un símbolo de la comunidad eclesial de las personas, de un lugar concreto, como un símbolo de las moradas celestes de Dios que nos tiene preparada a todos nosotros. Nos reunimos en la casa de Dios para orar en comunidad o a solas y para celebrar los sacramentos, especialmente la Eucaristía. ¿Qué lugares litúrgicos caracterizan una casa de Dios? Los lugares principales de una iglesia son el altar con la cruz, el tabernáculo, la sede del celebrante, el ambón, la pila bautismal y el confesionario. Esto sí, normalmente encontramos en las iglesias, gente. ¿Puede la iglesia cambiar o renovar también la liturgia? Gran pregunta, sobre todo en estos tiempos donde se discuten y se hablan que hay distintos tipos de ritos litúrgicos, en donde se celebra en Oriente, la iglesia de Oriente, la iglesia griega, tienen distintos diferentes grupos, ritos litúrgicos. La iglesia ortodoxa un diferente rito litúrgico al que tiene el rito Novus Ordo que tenemos acá en la iglesia occidental, ¿ya? O algunas iglesias, algunos sacerdotes que les gusta celebrar el rito antiguo, el rito latino. Hay elementos modificables e invariables en la liturgia. Es invariable todo lo que es origen divino, como por ejemplo las palabras de Jesús en la última cena. Junto a esto hay partes variables, que la iglesia en ocasiones incluso debe cambiar. El misterio de Cristo debe ser anunciado, celebrado, vivido en todo tiempo y en todas partes. Por ello, la liturgia debe corresponder al espíritu y a la cultura de cada pueblo, es decir, en cada lugar. Cada momento se celebra de manera diferente. Entonces, hay una lógica interna que vincula entre sí a los sacramentos. Todos los sacramentos son un encuentro con Cristo, que es el mismo, el sacramento original. Hay sacramento de la iniciación que introducen a la fe. Por ejemplo, el bautismo te introduce a la fe, ser bautizado. La confirmación, donde tú vas confirmando, vas aseverando con conciencia de que tú sí eres un cristiano y vas aprendiendo. La Eucaristía. Hay sacramentos de curación, la penitencia, la unción de los enfermos. Y hay sacramentos que están al servicio de la comunidad en misión de las fieles. Por ejemplo, el matrimonio y el orden. ¿Qué orden? El orden sacerdotal. El bautismo vincula a Cristo. La confirmación nos concede su Espíritu Santo. La Eucaristía nos hace uno con Él. Mediante la penitencia nos reconcilia con Cristo. Mediante la unción de los enfermos es Cristo quien cura, fortalece y consuela. En el sacramento del matrimonio, Cristo promete su amor en nuestro amor y su fidelidad en nuestra fidelidad. Mediante el sacramento del orden, los sacerdotes son capacitados para perdonar pecado y celebrar la Santa Misa. No por ellos, sino Jesús, la iglesia te perdona, en virtud de su sacerdocio. Bueno, entonces, ¿qué es el bautismo? Hablando de los sacramentos de la iniciación. El sacramento de la iniciación, ¿qué es el bautismo? El bautismo es el camino que lleva desde el reino de la muerte a la vida, la puerta de entrada a la iglesia y el comienzo de una comunión permanente con Dios.
El bautismo es el sacramento fundamental y la condición previa de todos los demás sacramentos. Nos une a Jesús, a Jesucristo. Nos introduce en su muerte salvífica en la cruz. Por ello nos libera del poder del pecado original y de todos los pecados personales y nos permite resucitar con Él a una vida sin fin, puesto que el bautismo es una alianza con Dios. El hombre debe dar su sí a Dios. En el bautismo los niños, los padres confiesan la fe en representación de sus hijos. Es decir, pongan atención, el bautismo es eh, la presentación de la persona a Dios, en donde en este caso, en el bautismo, es Jesús, a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que empieza a habitar y se borra el pecado original de las personas. Se inicia la vida del cristiano. ¿Quién puede ser bautizado y qué se le exige a un candidato al bautismo? Cualquier persona que no esté aún bautizada puede recibir el bautismo. La única condición para el bautismo es la fe, que debe ser confesada públicamente en la celebración del sacramento. Pongan atención, pongan atención. Acá hay bebés que no pueden confesar públicamente su fe y por eso muchos evangélicos critican a los católicos cuando se realiza el bautismo de bebés. Pero para nosotros los católicos es importante el bautismo de los bebés. ¿Por qué? Porque hablamos de salvación, hablamos de hijo de Dios, de hijos de Dios. Es entonces que hablamos de borrar el pecado con el cual habitamos nosotros. Originalmente, el pecado original, que es el que nos carga la concupiscencia. Si bien la concupiscencia va a seguir existiendo, ya seríamos templo del Espíritu Santo. Siendo bautizados somos templo del Espíritu Santo. Cualquier persona que no esté aún bautizada puede recibir el bautismo. La única condición es la fe. Perfecto. Quien se vuelve al cristianismo cambia no solo su concepción del mundo, entra en un mundo de aprendizaje. Catecumenado es aquel que llega a ser, mediante la conversión personal, pero sobre todo el don del bautismo, un hombre nuevo. Un hombre, hablamos de mujeres también, ser humano. Ahora es un miembro vivo del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Acá está la respuesta. ¿Por qué la iglesia practica el bautismo de los niños? La iglesia mantiene desde tiempos inmemorables el bautismo de los niños. Por ello hay una única razón. Antes de que nosotros optemos por Dios, Dios ya ha optado por nosotros. El bautismo es, por tanto, una gracia, un regalo inmerecido de Dios que nos acepta incondicionalmente. Los padres creyentes que quieran lo mejor para su hijo quieren también el bautismo, en el cual el niño es arrancado del influjo del pecado original y del poder de la muerte. ¿Quién puede administrar el bautismo? Normalmente el obispo y un presbítero o un diácono, quien administra el sacramento del bautismo. En caso de necesidad, cualquier cristiano, es incluso cualquier persona, puede bautizar siempre que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es tan importante que incluso un no cristiano puede bautizar. Solo tiene que tener la intención de hacer lo que la iglesia cuando lo bautiza. ¿Es realmente el bautismo entonces el único camino para la salvación? Para todos los que han recibido el Evangelio y han conocido que Cristo es el camino y la verdad y la vida. El bautismo es el único acceso a Dios y a la salvación. Al mismo tiempo es cierto, sin embargo, que Cristo murió por todos los hombres. Por eso puede salvarse también quien no tuviera la oportunidad de conocer verdaderamente a Cristo, ni la fe, pero con la ayuda de la gracia buscan a Dios con un corazón sincero y llevan una vida según la conciencia, el llamado bautismo de deseo. Si bien nunca se bautizaron, siempre intentaron hacer el bien y conocer la verdad. Sería el bautismo de deseo. ¿Qué ocurre en el bautismo? En el bautismo nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, en hermanos y hermanas de nuestros Salvador e Hijo de Dios. Somos liberados del pecado, arrancados de la muerte y destinados desde ese instante a una vida en la alegría de los reprimidos. ¿Quién?
supone recibir un nombre en el bautismo? ¿Qué supone recibir un nombre en el bautismo? Mediante el nombre que recibimos en el bautismo, nos dice Dios, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. ¿Por qué los cristianos deben procurar elegir en el bautismo los nombres de grandes santos? No hay mejor ejemplo que los santos y tampoco mejores intercesores. Si mi patrón es un santo, tengo un amigo junto a Dios. Esa es más o menos la explicación. Bien, entonces vamos entrando, ya tuvimos el bautismo, vamos a hablar de la confirmación. La confirmación es el sacramento que completa el bautismo y en el que recibimos el don del Espíritu Santo. Quien opta libremente por una vida como hijo de Dios y bajo el signo de la imposición de las manos y de la unción con el crisma es el óleo, el aceite que te pone el obispo, pide el Espíritu Santo, recibe la fuerza de ser testigo del amor y del poder de Dios con sus palabras y obras. Es entonces un miembro pleno y responsable de la Iglesia Católica. ¿Qué dice la Sagrada Escritura del sacramento de la confirmación? Ya en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios esperaba que el Espíritu Santo se derramaría sobre el Mesías. Jesús llevó una vida en un espíritu especial de amor y en total unión con el Padre del cielo. Este espíritu de Jesús era el Espíritu Santo, que anhelaba el pueblo de Israel. Y era el mismo espíritu que Jesús prometió a sus discípulos. El Espíritu Santo que descendió sobre los discípulos 50 días después de la Pascua en la fiesta de Pentecostés. Y que nuevamente es el Espíritu Santo de Jesús quien desciende sobre aquel que recibe el sacramento de la confirmación. ¿Y qué sucede en la confirmación? El alma de un cristiano bautizado queda marcada con un sello indeleble que solo se puede recibir una vez y que se marca a esta persona para siempre como cristiano. El don del Espíritu Santo es la fuerza de lo alto, en la que esta persona realiza la gracia de su bautismo a través de su vida y es testigo de Cristo. ¿Y quién puede ser confirmado y qué se exige a quien solicita la confirmación? Todo cristiano católico que ha recibido el sacramento del bautismo y que está en estado de gracia puede ser admitido en la confirmación, estado de gracia. ¿Bien? ¿Y quién puede administrar la confirmación? El sacramento de la confirmación es administrada normalmente por el obispo. Siempre, en las confirmaciones, siempre. O sea, normalmente. Yo, de hecho, no he visto una confirmación donde no haya estado el obispo. ¿Ah? Si fuera necesario, el obispo puede encomendárselo a un sacerdote en peligro de muerte. Cualquier sacerdote puede administrar la confirmación, ¿bien? Sin embargo, yo no recuerdo haber visto una confirmación sin un obispo. ¿Ah? Yo he visto muchas confirmaciones. He estado presente en muchas confirmaciones y no he visto una sin obispo. Sin embargo, es facultad del obispo designar a algunos sacerdotes para hacerlo. Y se hace. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Perdón, la Sagrada Eucaristía. Mire, aquí estamos hablando en la Eucaristía. La Sagrada Eucaristía es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su cuerpo y su sangre, y asimismo para que también nosotros nos entreguemos a Él con su amor y nos unamos a Él en la Sagrada Comunión. Así nos unimos al único cuerpo de Cristo, la Iglesia. Después del bautismo y la confirmación, la Eucaristía es el tercer sacramento de la iniciación cristiana. Hay muchas canciones de comunión, Eucaristía. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Existen muchos sacramentos, muchos. O sea, muchas canciones para esta canción sacramental de la Eucaristía. La Eucaristía para nosotros los cristianos lo es todo, gente. Lo es todo. Es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Es el misterio, es la transustanciación que los evangélicos llaman
la, ¿cómo le llaman esto? La herejía de la transustanciación, pero para nosotros es el sacramento de la transustanciación, ese fundamento. Tu cuerpo y tu sangre me dan vida, Señor, y dan vida en abundancia. La Eucaristía es el centro misterioso de todos los sacramentos, porque el sacrificio histórico de Jesús en la cruz se hace presente durante la transustanciación de un modo oculto e incruento. De este modo, la celebración eucarística es la fuente y cima de toda la vida cristiana. El Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, a ella está orientado todo, más allá. De ella no hay nada mayor que se pueda alcanzar. Cuando comemos el pan partido, nos unimos con el amor de Jesús, que entregó por nosotros su cuerpo en la cruz. Cuando sabemos del cáliz, vemos del cáliz, nos unimos con aquel que es su entrega y derramó incluso su sangre, el cáliz, la sangre. Tu cuerpo y tu sangre me dan vida, Señor. Nosotros hemos inventado este rito. Perdón, nosotros no hemos inventado este rito. Jesús mismo, pongamos atención, Jesús mismo celebró con sus discípulos la última cena y anticipó en ella su muerte. Se dio a sus discípulos bajo los signos de la pan y vino y exhortó a que desde entonces y después de su muerte celebraran la Eucaristía. Y señala, pongan atención, haced esto en memoria mía. Y ojo, no dice, hagan esto en significación mía, no hagan esto solamente como que es algo, no, no, es hagan esto en memoria mía, porque Él está realmente en la Eucaristía. Cuando Jesús instituyó la Eucaristía, que instituyó Jesús la Sagrada Eucaristía la víspera de su muerte, en la noche en que iba a ser entregado, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, cuando reunió a su alrededor a los apóstoles en el cenáculo de Jerusalén y celebró con ellos la última cena. ¿Cómo instituyó Jesús la Eucaristía? Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mí ves os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracia lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. No dijo esto significa, no dijo esto parece ser mi cuerpo. No, este es mi cuerpo, dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este mi cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que os bebáis, en memoria mía. 1 Corintios 11, versículo 23 al 25. ¿Cuál es la importancia de la Eucaristía para la Iglesia? La celebración de la Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana. En ella la Iglesia se convierte en Iglesia. ¿Qué elementos forman parte necesariamente de la Santa Misa? Toda Santa Misa, es decir, toda celebración eucarística, tiene dos partes principales, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La palabra se lee el Antiguo Testamento, el Salmo, primera lectura, segunda lectura. Liturgia de la palabra de Dios. Y luego la liturgia eucarística, donde recordamos lo que Jesús dijo. Se presentan los dones, es decir, la ofrenda, y bueno, el pan, el vino, este es mi cuerpo, este es mi sangre, ocurre la transubstanciación y luego se comulga. Ya estamos, seguimos los sacramentos de la iniciación. ¿Qué preside la celebración eucarística? En realidad es Cristo mismo quien preside, quien actúa en cada celebración eucarística. El obispo y el presbítero lo representan. Entonces, el curita que usted ahí delante ve, usted ve al curita, bueno, eso representa a Cristo. Es Cristo celebrándolo. Sabemos que es el curita, pero en representación de Jesús. O sea, es Cristo. Nosotros tenemos que saber que es Cristo quien está consagrando. ¿De qué modo está presente Cristo cuando se celebra la Eucaristía? Cristo está misteriosamente, pero realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo debemos venerar correctamente al Señor presente en la Eucaristía?
Puesto que Cristo está verdaderamente presente bajo las especies consagradas de pan y vino, debemos conservar con la máxima reverencia las sagradas especies y a adorar a nuestro Señor y Salvador presente en el Santísimo Sacramento. Entonces la pregunta, ¿con qué frecuencia debe participar un católico en la Eucaristía? Todos los domingos y fiestas de guardar, el católico está obligado a asistir a la Santa Misa. Quien busca verdaderamente la amistad de Jesús responde tan a menudo como le es posible a la invitación personal de Jesús a este banquete. Todos los domingos, gente. Todos los domingos. Y la misa de precepto. ¿Cómo debo prepararme para recibir la Sagrada Eucaristía? Quien quiera recibir la Sagrada Eucaristía debe ser católico. Si fuera consciente de un pecado grave o mortal, debe confesarse antes. Antes de ponerse en el altar, hay que conciliarse con el prójimo. ¿Cómo me transforma la Sagrada Comunión? Cada Sagrada Comunión me une más últimamente a Cristo, íntimamente a Cristo. Me convierte en un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Renueva las gracias que he recibido en el bautismo y la confirmación y me fortalece en la lucha contra el pecado. ¿Puede darse la Eucaristía también a los cristianos no católicos? La respuesta es que la Sagrada Comunión es expresamente de la unidad del cuerpo de Cristo. Pertenece a la Iglesia Católica, quien está bautizada en ella. Comparte su fe y vive la unión con ella. Sería una contradicción que la Iglesia invitara a comulgar a personas que no comparten aún la fe y la vida de la Iglesia. La credibilidad del signo de la Eucaristía se vería perjudicada. ¿De qué modo la Sagrada Eucaristía es la Sagrada Eucaristía una anticipación de la vida eterna? Jesús prometió a los sus discípulos y con ellos también a nosotros que nos sentaríamos un día a la mesa con Él. Por eso cada Santa Misa es memoria de la pasión y plenitud de la gracia, prenda de la gloria futura. Oración o Sacrum Convivium, recogida en la antífona del Magnificat en las segundas vísperas de la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. ¿Por qué ha creado Cristo el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos? Bueno, acá entramos ya a la segunda parte de esto, de este, de este episodio. Vamos a dejar hasta aquí este episodio, donde vamos a hablar en el episodio número 10 de los sacramentos de la curación, el sacramento de la penitencia y luego de la reconciliación, y luego hablaremos del sacramento, el sacramento de del matrimonio y del orden. Bien, dejamos esto hasta acá en este episodio número 9. Bien, gente, dejamos este episodio número 9, lo dejamos hasta acá. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Bien, dejamos hasta acá. Y bueno, luego eh, todo lo dejamos, nuestra vida, nuestro corazón, todo en presencia de Dios. Esperamos que vayamos aprendiendo de a poquito. Tenemos que tomar en consideración que este es un video donde no estamos profundizando realmente, pero estamos viendo, estamos siendo llamados a ir aprendiendo y adentrándonos en el catecismo de la Iglesia Católica a través del YOUCAT, que es el catecismo joven, es un catecismo más amigable, pero sin embargo, no por ser más amigable, no dice lo que realmente es, sino más bien dice lo que es. Es un catecismo recomendado por el Papa Benedicto, por el ex Papa Benedicto XVI. Bueno, si te gusta este video, te comento que puedes darle like al video, compartirlo, activar la campanita y comenta. Estamos ya creciendo en la comunidad, así que estás total y absolutamente invitado a suscribirte a este canal. Bien, sin más que decir, nos ponemos en presencia, o sea, ya ya estamos en presencia de Dios, pero le vamos a seguir pidiendo al Señor que nos proteja. Dejamos todos nuestros sueños, anhelos y deseos, también nuestras preocupaciones, las entregamos a Él para que Él haga su voluntad sobre cada uno de nosotros. Todo en sus nombres, en su nombre, en sus llagas, en su santo amor. Y rezamos esa oración que Él nos enseñó diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Y juntos decimos
Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos vemos en un próximo video, ya sea del Catecismo de la Iglesia Católica o de cualquier otra cosa, alguna música o algún comentario sobre la actualidad de lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Un abrazo, Dios les bendiga.